Hola, bienvenidos. Esto es De Otro Planeta, un podcast de astronauta emocional en donde platicaremos de salud mental, feminismo y diversidad sexual. Soy Liz García, psicóloga, cuentacuentos, pero sobre todo dramática, divertida, ambivalente, sarcástica, distraída, improvisadora y malabarista de profesiones. Mi propósito es que en cada episodio te motives a hablar de tus emociones y que logres conectar con eso que sientes, piensas y haces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Otro Planeta. ¿Cómo están? ¿Cómo va su febrero? ¿Van bien? ¿Tienen la energía todavía de los propósitos o ya no? Pues estoy encantada de que estén aquí escuchándonos. El día de hoy estoy con un colega que es buenísimo en temas de diversidad sexual y justo queremos hablar de este tema porque consideramos que es muy importante que la gente conozca primero qué es la diversidad sexual, que a veces se presta mucho a creer que solo se basa en ser gay, lesbiana o bisexual y queremos hablar acerca de eso y de lo que implica la diversidad sexual y también la importancia de este tema. Entonces, está conmigo un colega que es sumamente extraordinario en el tema de diversidad sexual, conoce muchísimo y él es Daniel de Gives, quien nos va a hablar también de este tema. Para ello me gustaría, Dani, que por favor primero te presentes, nos digas quién eres, pero sobre todo aquí tenemos una dinámica de que nos des un dato interesante de ti, un dato curioso, no tiene que ser de psicología, para romper el hielo. ¿Qué te parece? Ay, me parece increíble. Bueno, pues mira, soy Daniel Ejibe, ya como tú me presentaste, soy psicóloga y me gusta justo pronunciarme desde una persona no binaria. Y bueno, como dato curioso, ahorita lo que se me viene a la mente es que igual ya lo has de saber, justo me encanta la literatura, me encanta la filosofía. Y también de algún modo relacionarlo justo desde mi historia de vida y con todo esto que me apasiona justo de la teoría crítica, pues hacer de todo eso pues más llamativo, ¿no? Justo retomándolo desde pues, de la psicología, que es de mi formación. Y pues sí, creo que sería como el dato que ahorita se me viene en mente. Curioso, no creo que sea, porque creo que ya igual me conoces, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Recomiéndanos un libro. Si te gusta mucho la literatura y la lectura, ¿qué libro tú consideras que te movió o te gustó muchísimo y que tal vez las personas se puedan interesar en él? Mira, es que tengo muchísimos libros favoritos, pero desde la literatura, mi novela favorita es Frankenstein, de Súper. esta Mary Shelley, y justo también, pues creo que desde este libro, este acercamiento que tuve con este personaje, muy interesante, me hizo ver tanto desde la literatura gótica, desde esto que a veces es relacionado como con literatura de terror, pero creo que se pueden hacer análisis interesantes y justo retomo mucho esa novela para hablar justo de la diversidad y como todos estos aspectos negativos que a veces tienen muchas personas, ¿no? Que a veces no son vistos o no hay como este acercamiento, ¿no? De ciertas cualidades que muchas personas tienen y que pues son ignorados. Y fíjate que es una muy buena analogía. A mí se me viene a la cabeza, yo no lo he leído, pero sí sé que hay una parte en donde toda la aldea va y dice, no, vamos a quemar, ¿cómo es que viene aquí un monstruo y todo eso? Y creo que es una muy buena analogía por este miedo a lo diferente, ¿no? Miedo Exacto. al no es igual a mí, entonces tienes que eliminarlo, ¿no? Y bueno, pues me encantaría iniciar así en el aspecto de qué es la diversidad sexual. Entonces, te doy la palabra de que tú nos digas para de ahí arrancarnos y iniciar la conversación, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Vale. pues para empezar, a mí me gusta mucho verlo más desde el concepto de diversidad sexogenérica, ¿no? Que es ahorita mucho lo que también se está visibilizando. Y básicamente, para mí alude a que menciona que existen muchas formas de ser y estar frente al mundo, ¿no?
Sobre todo igual me gusta retomar mucho a este escritor Carlos Monsiváis cuando en varios de sus escritos decía que era una categoría política, ¿no? Y justo verla desde ese punto porque era menester sobre todo verlo desde el lado de los derechos humanos, pero también al ver como otros, sobre todo estos estilos de vida que a veces no encajaban junto en los marcos legítimos de la sexualidad, ¿no? Y aquí hablo mucho sobre todo de la cis heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, justo creo que podríamos partir de este concepto al verlo más desde este lado de que es necesario visibilizar pues muchas formas de ser y estar que no tienen que ver justo desde estas características que son socialmente esperadas y que van mucho relacionados con hombres y mujeres cis, ¿no? Que son estas personas justo que es parte de, bueno, es un poco complejo, justo creo que lo vamos a ir platicando justo para que no se junten como todos estos conceptos que son clave para entenderlo, pero justo va más relacionado a esto que acabo de mencionar. Ok, excelente. Inicias en este tema de términos, ¿no? Sí. El primero que me gustaría ahorita nada más como poner en este pedacito es el término de cis. Generalmente a esta categoría, bueno, esta término se le da a las personas que hacen match con su sexo biológico, su no orientación, sino su género y la expresión de género que dan. Y es importante que la audiencia lo entienda, que es, digamos que es una persona que conocemos que es un hombre biológicamente, se expresa como un hombre y además seguramente es heterosexual, ¿no? Lo estoy ahorita tal vez enfocando en algo muy, muy chiquito para que la gente vaya reconociendo un poquito, ya después lo podemos ampliar más. Claro. Y en este tema que dices de diversidad sexogenérica, ¿no? También creo que es importante que las personas sepan que crecimos en una sociedad en donde solo se nos enseñó, no, pues mira, tú eres hombre, tú eres mujer, Exacto. eres hetero y punto, ¿no? Hasta Claro. ahí todo lo demás que esté fuera de eso no existe, está mal. Y el problema de esto es que para personas que estamos dentro de la diversidad sexual, de diferentes orientaciones, Ujú. eh, pues sí nos hace un match en donde crecemos incluso con culpas, ¿no? Como de, Claro. híjole, es que yo estoy haciendo algo malo, ¿no? Yo recuerdo que en mi caso, historia fue muy católica, muy de religión católica. Yo pasé por varias religiones, ¿no? Católica, testigo de Jehová, cristiana, y en todas Muy estaba mal, también. en todas, ¿no? Entonces, justo creo que por eso es importante que las personas sepan que hay una diversidad, hay otras cuestiones que nunca nos enseñan, pero es importante conocerlas. ¿Tú qué piensas acerca de pues esta educación que se nos da y cómo hay que empezar a romper tal vez esos estereotipos o esas formas que nos enseñan? Claro, justo de aquí partimos justo para hablar del concepto de diversidad sexogenérica, ¿no? Al pasar por todo este proceso de socialización desde la escuela, incluso desde la familia, ¿no? Desde que nace, te adjudican ciertos roles de género. El género lo podemos ver justo, o sea, es una categoría muy compleja también, pero podemos verlo como esta construcción cultural de la diferencia sexual, ¿no? Donde obviamente parte de hombres y de mujeres. No hay esta apertura o sobre todo esta este reconocimiento de las experiencias, inclusive de personas intersexuales, ¿no? Que igual eso forma también parte de la diversidad sexogenérica, pero al no haber este reconocimiento, lo que pasa es que hay un sesgo con todas estas experiencias por las que nos atraviesan. Al creer que una persona, por tener ciertas características sexuales o atributos que podemos llamar ya sea la vulva o desde el pene, pues ya si los deseos están dirigidos o relacionados con estas creencias culturales, ¿no? Que se les atañen a estas experiencias de vida. Entonces, al pasar por todo este proceso de socialización, yo diría que es punitivo justo porque va relacionado mucho con la represión, con el castigo, con todos estos señalamientos, inclusive discriminaciones, cuando una persona no cumple con estos roles o estereotipos que la sociedad busca a cada uno encasillar, ¿no? Entonces, obviamente, el proceso tiene que ver justo desde la educación, que empieza desde la familia, desde la escuela,
y que inclusive llega con todo este acoso escolar, ¿no? Este bullying que se vive justo para tratar de que las personas sigan fomentando todas estos roles, todos estos encasillamientos con los que pasamos por este filtro que podemos llamar educación, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Y creo que a mí me gustaría que las personas se llevaran, primero entendieran un poco los conceptos, ¿no? Porque creo que abarca tanto que muchas veces no sabemos, bueno, es que, ¿qué es esto de género? ¿Por qué se relaciona? Es como esta imagen de este meme que hay por ahí, en donde dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es gay? ¿Por qué es lesbiana? Entonces, a veces así estamos. Y me encantaría que nos pudieras dar primero la definición de qué es el sexo biológico, ¿no? Creo que eso sería lo ideal. ok, bueno, ahorita ha habido también, o sea, como hablamos de todo un campo de estudio, que ahorita lo que intenta justo es profundizar en todas estas categorías, porque tenemos que tener en cuenta que hablamos de experiencias de vida, ¿no? Entonces, al hablar de sexo siempre ha habido esta diferencia, esta analogía, perdón, esta diferenciación entre el género, ¿no? Que el género, ya como vimos, es la construcción cultural, y el sexo tiene que ver con todas estas características físicas, biológicas, que incluyen órganos, hormonas y cromosomas, y que parten de esta representación de lo que implica la hembra o el macho, ¿no? Como especie humana, y que también incluye a las personas intersexuales. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de personas intersexuales, hablamos de estos cuerpos que tienen un aparato mixto, ¿no? Capaz de reproducir gametos tanto masculinos como femeninos, ¿no? Justo cuando estamos hablando de sexo, hablamos de todas estas características intrínsecas, fisiológicas, que hacen justo todas estas, pues sí, interpretaciones que le damos como a los órganos sexuales, a todo esto que inclusive dentro de los campos de estudio también podemos decir que ahorita sexo se habla desde una interpretación también, ¿no? Porque son justo todos estos significados que le damos a los órganos sexuales, a todo este espectro que también es complejo y que forma parte también, pues, de la biología. Ok, exacto, ¿no? Es, digamos, ya con lo que nacemos, ¿no? Con lo que nacemos, Exacto, eso sería el sexo biológico, ¿no? Yo nací con un pene, bueno, pues ahí eso es, ¿no? Yo nací con una vulva, listo, ¿no? exacto. Y es importante que lo identifiquen porque en algún punto en específico dijiste, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con temas culturales, ¿no? Automáticamente cuando un niño nace, bueno, cuando un niño tiene un pene, automáticamente decimos, bueno, él es heterosexual, ¿no? Y lo categorizamos como él incluso. Y no Exacto. damos pauta, porque ya ahí viene aquí todo un arraigo cultural, no damos pauta a saber, pues, que puede haber otras formas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que lo conozcamos y que a la audiencia que nos está escuchando se dé cuenta que incluso piensen en alguien que está embarazada, ¿no? O están embarazados. Entonces, automáticamente las preguntas es, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos esta categoría de qué va a ser para entonces saber que si es un hombre, por ejemplo, va a ser algo azul y va a ser carritos, y si es una mujer, va a ser niña y entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, desde Exacto, ahí nos predisponemos exacto. a creencias o ciertas cosas, ¿no? Y ahora, ya identificamos lo que es el sexo biológico, ¿no? Ya sé mis órganos. Ahora dices, ya habías dicho lo de identidad de género, que son todas estas características culturales que se Ujú, nos dan, ¿no? Hombre, pues masculino, azul y juguetes bélicos, ¿no? claro. ¿Qué sería entonces la identidad de género y con ello la orientación? ¿No? Que creo que, bueno, son dos preguntas diferentes, pero ¿qué sería entonces? Bien, pues mira, igual esto forma parte bueno, estas categorías lo que nos ayudan justo es a hablar sobre, o sea, como yo te lo comentaba, ¿no? Hablar de estas experiencias, ¿no? Porque identidad, obviamente, si lo vemos dentro del marco de los derechos humanos, son importantes manejarlas de una manera, pues, sí, a lo mejor como más estáticas, más predecibles, ¿no? Pero aquí lo que podemos decir es que la identidad de género básicamente lo que nos va a servir es
para saber cómo se siente esa persona respecto a sí mismo y cómo puede interpretar desde sus experiencias, desde su autoidentificación. Me gusta más la palabra identificación, la verdad, para hablar de esto, para hablar sobre esta categoría, estas categorías que son sociales y que son fijas, ¿no? A lo mejor está esta categoría de mujer, categoría hombre, hombre trans, mujer trans, y esta persona, partiendo de sus experiencias, porque es algo que se encarna, algo que le da cierta seguridad para dirigirse frente al otro y que tiene que ver con una cuestión de reconocimiento. Justo al partir de estas categorías que ya son sociales y que pues son estáticas, o sea, de algún modo son predecibles porque nos dan cierta seguridad para dirigirnos frente a las personas, pues tomamos estos antecedentes para decir, ¿sabes qué? O sea, mis experiencias, todo esto que me ha conformado, pues resuena más con lo que yo siento que soy, ¿no? Y aquí partimos a lo mejor de esas categorías como hombre, mujer, hombre cis, hombre trans, mujer trans, justo para decir, o inclusive esta categoría de lo no binario, que tiene que ver este rechazo a estas construcciones que solamente son dicotómicas, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Entonces justo nos sirven para crear como esta dimensión psíquica, ¿no? Partiendo de lo social, justo para ver esas referencias son las que tenemos para decir yo cómo interpreto y cómo me identifico frente a los demás, ¿no? Aquí Ujú. podemos hablar del concepto de identidad de género y a comparación de la orientación sexual, que son cosas distintas. La orientación sexual tiene que ver con qué me siento atraíde, ¿no? Que, o sea, justo como partiendo de estos rubros, que independientemente de cómo yo me sienta, pues me puede llegar a gustar una persona, ya sea eróticamente, intelectualmente, afectivamente, varía, ¿no? Varía de acuerdo de estas sensaciones que surgen. Ujú. Y estas categorías, pues también en su momento tuvieron una razón de ser porque nos ayudaron a decir, bueno, okey, estas categorías ya sé que, de esto se supone que van a haber estos comportamientos y por tanto van a haber estas orientaciones y nos ayudaron hasta cierto punto. El problema está en el hecho de que cerramos digamos, a 2 cajitas, todo un mundo. Imagínense, nosotros, pues, estamos en un planeta dentro de otros sistemas, otras galaxias, y hay infinidad de cosas allá afuera. Pues, de esa forma, hay infinidad de personas y formas de expresar nuestro amor o tener esta orientación, ¿no? Entonces, creo que también es importante que lo conozcan. Y en este tema de orientación, em, además, por ejemplo, existe lo que todos conocemos, ¿no? Creo que todos conoceremos, que sería gay, lesbiana, bisexual, intersexual, que ya hiciste la explicación, que es esta persona que... Básicamente, mira, la categoría intersexual va más relacionado podemos decir, con el sexo, justo porque tiene que ver también desde toda este espectro, ¿no? Fisiológico, biológico, pero que igual, pues, justo lo que trataba de resaltar es esto de que, pues, está todo mezclado, ¿no? Es difícil como encasillar justo dentro de estas mismas categorías, porque igual hablamos de experiencias de vida. Entonces, las personas intersexuales obviamente también pasan por esto de la orientación sexual, porque independientemente, creo que es un ejemplo muy bueno, o sea, independientemente de su aparato, porque obviamente también ellos traen una lucha que es importante reivindicar, ¿no? Y que justo es escuchar estas voces de todas las demandas que trae, pero justo también partiendo pues, de que el deseo y todo este aspecto de la orientación sexual de la que hemos hablado, pues también nos constituye a todos, ¿no? Entonces, básicamente creo que eso va más relacionado pues sí, con el sexo, porque hay personas que igual pues les gusta identificarse desde la categoría de intersexual, que lo que antes mucho había esta idea de hermafroditismo, ¿no? Hermafrodita. Hermafrodita, Ujú, pero ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Es que eso lo consideramos inapropiado y queremos justo que se nos reconozca como tal. Pero sí, esto ujú. va más justo relacionado, pero igual es que a todos nos atraviesa el campo de la orientación sexual, entonces sí es muy complicado justo hablando de eso. Exacto, ¿no? Porque existen muchos términos, muchas formas, y aquí lo que queremos dar a entender, y creo que es la importancia de este podcast, es la diversidad, ¿no? Que existe un Exacto. rango de formas, de expresiones, y es importante hablarlo porque
Hoy en día, aparte de que justo lo que decías, ¿no? La lucha de derechos, la lucha del reconocimiento, entre más hablemos de este tema, más nos empezamos a familiarizar de que existe y por tanto empezamos a aceptar y ser empáticos con el otro, también de lo que está pasando. Entonces, por eso creo que es sumamente importante que estos temas se traten. Tú en tu experiencia, ¿por qué también crees que es importante hablar de ello? Uy, em, como te comentaba hace ratito, justo ahorita dentro de esta agenda de derechos humanos, creo que ahorita lo que se está buscando mucho es resaltar el concepto de diversidad, ¿no? Diversidad cultural, diversidad étnica y sobre todo la diversidad sexual. Sobre todo en nuestro gremio, o sea, dentro de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, todas estas áreas que se han encargado también justo de tener un tipo de relación con todos estos manuales, ¿no? Que si bien es importante mencionar que tenemos apenas 30 años de haber eliminado la homosexualidad como patología dentro de la clasificación internacional de, de enfermedades por parte de la Asamblea, ¿no? La Asamblea de la OMS, Organismo de la Salud. Entonces, imaginemos, son apenas 30 años en las que decimos, ¿sabes qué? No hay nada que curar, no, o sea, o sea, justo con estos discursos con los que antes nos hemos formado, que hemos incluso normalizado, son ahorita el momento de decir, ¿sabes qué? Pues no, o sea, también existen realidades que han sido sesgadas, que han sido malinterpretadas, que han sido incluso violentadas, ¿no? Sobre todo por eso es importante que hoy en día hablemos de diversidad sexual, al reconocer que todas estas historias de vida han sido históricamente discriminadas. Y ahorita nos enfrentamos con muchos de los estragos, con esta discriminación actual, con este acoso, y que inclusive ver que esto está, podemos llamarlo desde lo colectivo, esta población LGBTQI más, que bien son historias, no hablamos nada más de uno solo, sino hablamos de que cada categoría, o sea, tiene una finalidad, y sobre todo verla desde esta necesidad de luchar junto con todo este estigma, con toda esta, pues sí, injusticia que ha habido. Me parece interesante, Dani, porque en este cualquiera diría, o cualquiera podría decir que hemos avanzado mucho en temas de derecho, en temas de reconocimiento. Y sí, efectivamente, sí hemos avanzado. Sin embargo, por ejemplo, hoy en México es uno de los lugares en donde más asesinatos de personas de la comunidad se ha tenido y principalmente de mujeres trans, ¿no? Sí. Entonces, también hay todo un tema ahí que tenemos que trabajar y que tenemos que luchar por estos derechos. Y también en este reconocimiento, lo que yo sí he visto es que nosotros somos mucho de cultura a veces y de entretenimiento, ¿no? Sí, El sí, entretenimiento sí. pues es parte de nuestra vida y lo que sí he visto es un poco más de representación en este aspecto. Yo recuerdo que cuando yo tenía 12, 13 años, no veía cerca de mí, pues alguna representación, algo que yo dijera, pues mira, también ahí existe. Y tomando en cuenta que, pues no veía eso, pues claro que creía que estaba muy mal y claro que decía, pues esto no debe de ser así, ¿no? Y hoy en día lo que sí he visto es un poco más de representación, Ujú. bien logrado a veces y a otras veces cargado un poco de estereotipos de lo que podría ser la comunidad, pero bueno, al final ya estamos ahí un poco en presencia. Y me gustaría también hacer énfasis en el tema de por qué crees tú que un terapeuta, alguien que está frente a otra persona y que trabaja los temas de salud mental, emocional y todo este tema de atención psicológica, ¿por qué crees que sí es importante que debería tener este conocimiento en diversidad sexual? Bien, es importante justo por toda esta historicidad que ha habido y como te lo comentaba, todo estos tratados, podemos llamarlo, sobre todo manuales como el DSM-3, por ejemplo, que hablaba inclusive que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Y como te comentaba igual, hace 30 años fue que apenas se eliminó la homosexualidad como patología dentro de los organismos, varios, sí, organismos internacionales en los que recurrían, o sea, era una referencia importante para partir. Y a mí me preocupa justo porque he visto una cantidad de psicólogos, psicólogas,
que se han pronunciado al respecto y que han seguido legitimando lo que hoy en día se llama terapias de conversión, ¿no? Que tienen que ver Está bien con todas cabrón. estas prácticas coercitivas que inclusive ya son señaladas como tortura dentro de varios organismos internacionales, ¿no? Entonces, es importante visibilizar justo dentro de la cofradía o dentro del gremio, porque al posicionarse como especialista en la salud mental, que igual es un concepto complejo, pero creo que igual hay necesario a veces politizar varios pronunciamientos justo para hablar de abusos colectivos, de varias discriminaciones que hay. Entonces creo que sí es importante tener un punto de vista dentro de la psicología más crítica, profundo y desde el reconocimiento de la participación que ha habido al legitimar, al seguir participando en todas estas prácticas que son perniciosas y que, como hemos visto, atentan contra los derechos humanos. Exacto. Fíjate, esto es muy importante. Yo cuando estaba en la universidad recuerdo un maestro que un día llegó a darnos una clase y nos dijo acerca de la bisexualidad. Ujú. Y él hizo el comentario y dijo, no, es que los bisexuales son personas que en algún momento se van a definir y van a ser, son como gays o lesbianas de closet, ¿no? Entonces yo recuerdo y en ese momento dije, ¿qué pedo con este maestro que viene a darnos clase y a decirnos esas barbaridades, ¿no? Cuando la realidad es que no es así. Y de hecho, hay todo un tema de bisexualidad que espero ya en algún otro capítulo podamos hablar, porque Sería justo muy bueno. se cree, ¿no? Que el bisexual es como, no, pues eres bisexual, no te has definido, ¿no? O te gusta más uno que otro. Entonces también creo que eso es importante. Y para las personas que nos escuchan y que también estén o no estén dentro de la comunidad LGBT, creo que sí deben considerar este punto en si asisten a terapia, porque esta visión de diversidad es algo que, como bien dijo Dani, nos cruza a todos, nos afecta a todos, ¿no? Claro. Muchas veces llegamos con dudas respecto al tema de ¿qué crees? Miré a un hombre y yo soy hombre, pues no, ¿cómo? ¿No? Entonces, un terapeuta que esté formado, que tenga este conocimiento, sabrá orientarte, sabrá decirte, bueno, no pasa nada, mira, vamos a explorar qué hay ahí. Entonces, creo que también por eso es importante. Y Dani, para ir cerrando un poco este episodio, me gustaría que hicieras un énfasis en la importancia, desde tu punto de vista, por qué es importante hablar en general de estos temas. Bien, es importante hablar justo para tener una noción más próxima de las diferentes historias, ¿no? A veces cuando hablamos de comunidad LGBT, pareciera que hablamos de un sujeto homogéneo, ¿no? Y que inclusive se ha posicionado desde la hegemonía al tener una sobre representación de las personas gays, por ejemplo, ¿no? De estos sujetos Ujú. hombres gays, que son estos hombres blancos, a lo mejor educados, y que es justo pareciera que todas estas políticas van dirigidos, pero no, o sea, hay una serie de categorías justo que necesitan ser escuchadas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de gays, de lesbianas, inclusive este giro queer que ahorita hoy en día está, que igual sería muy padre que habláramos un día sobre lo queer, justo para hablar como varios de estos sesgos que se han colado también dentro de varias políticas, dentro de varias representaciones que hay mediáticas. Y creo que ahorita es importante justo acercarnos para ver lo complejo que es, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la categoría cis, que a veces pareciera que únicamente es para las personas heterosexuales, por ejemplo, pero no, hoy en día también vemos que hay gays cis, ¿no? O lesbianas cis, o sea, que tiene que ver justo que a lo mejor su orientación tiene que ver desde de la atracción que sienten, pero que inclusive se pueden identificar con el género que se les asigna al nacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es justo para hablar de estas entrecruces que hay, ¿no? De toda esta amalgama que puede haber, porque no es sencillo hablar de ello, ¿no? Pero justo es importante porque ha habido una cantidad de desinformación, de prejuicios, y creo que justo sobre todo algo que es muy importante y que no lo hablamos, es que hay una alta tasa de suicidios en la comunidad LGBT, ¿no? Y sobre todo con estas personas trans, que hoy en día pues también están hablando y que yo creo que cada historia necesita ser escuchada, ¿no? O sea, yo igual no puedo hablar en voz de toda la comunidad LGBT, pero sí me gustaría justo resaltar que cada historia es muy importante y que pues sí, darle un lugar que amerita.
Exacto, creo que es un tema que se da para mucho, porque como dices, no solamente estamos hablando de diversidad, el típico estereotipo que Sí, llegamos a ver a veces en películas y demás de gay, blanco, rico, está, no, de hecho, recuerdo, hay unos estudios que un amigo me recomendó muchísimo acerca de la diversidad en el campo, ¿no? Y cómo se vive en el campo esta diversidad, ¿no? Que es totalmente diferente. Y es importante, yo lo veo como algo que hay que hablar porque además nos rompe de esa burbuja de la que creemos que claro, solo existe el blanco y pues solo es el blanco, ¿no? Y entonces nos rompe y dices, wow, te enriquece. Creo que algo que me gustaría dejarle a la audiencia es que hablar de estos temas y que tú te involucres te enriquece no solamente en conocimiento, sino en esta empatía de saber que el otro, pues también está con una experiencia de vida, con unas circunstancias, con otro tema que no hablamos que como el machismo, por ejemplo, afecta muchísimo las relaciones LGBT, ¿no? Que creo claro. que sería un tema que me encantaría y aprovechando que estás aquí, que en algún momento vayamos hablemos también de eso. Y creo que por eso es importante, ¿no? Para que rompamos esta burbuja y nos atrevamos a conocer, ¿no? Porque a través del otro y a través de conocer otras experiencias, pues también nos conocemos nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. Y Dani, pues tus redes sociales para que personas también te puedan buscar, te puedan mandar un mensaje, dinos dónde encontrarte. Claro, ahorita he estado un poco más metido en Twitter, la verdad es que casi no, no estoy muy apegado a las redes sociales, pero igual las puedo compartir. En Facebook me encuentran como Daniel de Gives. Igual, a veces trato me gusta escribir y trato igual de hacer contenido justo para seguir divulgando estos temas. Me encuentran en Facebook como Daniel de Gives, en Twitter como Gives Daniel, y pues básicamente son las redes que más uso. Perfecto. De cualquier manera, los voy a dejar aquí en este podcast para que te puedan buscar. Y Dani es uno de los terapeutas que está dentro de Astronauta. También lo pueden conocer ahí. En la página pueden conocer su experiencia. Creo que este tema en general, como menciono, es bastante amplio, como mencionamos. Entonces, Sí, pues nada, quiero hacer énfasis en la importancia. Esta importancia nos da apertura a conocer experiencias, también énfasis en que la diversidad hoy se caracteriza por ciertas cosas, pero no significa que sea lo que se va a quedar, ¿no? Otro concepto que quiero que se queden es una cosa es el sexo biológico, los sí, órganos con lo que nacemos. Otra cosa es el género, estas características culturales que nos ponen y nos dicen, pues esto es masculino y esto es femenino. Y sí, otra cosa diferente es la orientación sexual, que es esta atracción física, erótica, erótica, afectiva, ¿no? sí. Que tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante que se lleven. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado este podcast. Si te gustó, por favor, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Astronauta Emocional en Instagram y Facebook. Y muchas gracias. Houston, cambio y fuera.